Bienvenidos a la reunión de entre semana. Es un placer estar reunidos juntos como hermanos para aprender de Jehová y para adorarle. Por eso empezaremos alabándole juntos, cantando la canción número 20 con el título Enviaste a Jesús, tu Hijo amado, que destaca el valor del sacrificio que Jehová hizo al entregar a su Hijo para salvarnos. Después nos dirigiremos en oración a Jehová. El programa preparado para hoy es realmente oportuno porque destaca la capacidad ilimitada de Jehová para proteger a su pueblo en cualquier circunstancia. A partir del relato de Éxodo capítulo 12, que explica cómo Jehová protegió a los israelitas de la última plaga contra Egipto, fortaleceremos nuestra confianza en Jehová y en la importancia de obedecer siempre sus instrucciones. Este será el hilo central de toda nuestra reunión, del programa que, como decíamos, se ha preparado para hoy. Pues vamos a pasar a la primera parte de nuestra reunión, los tesoros de la Biblia, y queremos escuchar ahora con atención al hermano Carlos Parra, que presentará el tema ¿qué significa la Pascua para los cristianos? Hemos estado alguna vez en una comida especial que todavía recordemos con agrado. Si nosotros fuimos quienes la prepararon, quienes la preparamos, pues quizá tuvimos que hacer muchos preparativos para tener buen alimento y buen ambiente. Y hablando de ambiente, ¿qué emociones sentimos cuando disfrutamos de aquella comida? Sí, porque en una comida así de especial no es solamente el alimento, sino también la conversación, la ocasión, la compañía. Bueno, eso nos dirige a la sección Tesoros de la Biblia de hoy y notamos la ilustración. Veamos la ilustración de esta sección Tesoros de la Biblia que tiene el título ¿Qué significa la Pascua para los cristianos?
Seguro que en la preparación nos dimos cuenta de qué ocasión es esta y qué comida están celebrando, están disfrutando. Notamos, por ejemplo, que el marco de la puerta está cubierto de sangre. Eso nos da un indicio de que sí, estos son los israelitas que están celebrando la primera cena de la Pascua. Y vemos los detalles de esta ilustración. Ahí vemos que están comiendo cordero asado, pan sin levadura, están de pie, están listos para salir. En la habitación ya casi no hay nada. Estos detalles no eran una casualidad porque estaban siguiendo instrucciones de Jehová. Y esas instrucciones fueron importantes porque los ayudaron a salvar su vida y a poder salir de allí, de Egipto. ¿Y qué emociones sentirían estos israelitas cuando disfrutaron de esa comida especial? Bueno, podemos imaginar, era la última noche que iban a estar de esclavos en Egipto, ya iban a salir de la esclavitud, iban rumbo al viaje por el desierto en dirección a la tierra prometida. Así que imaginamos qué emociones tendrían. Bueno, ¿por qué no leemos en el libro de Éxodo algunas características que hacían que esta comida fuera muy especial para ellos, inolvidable? Y por supuesto, qué lecciones aprendemos para nuestros días, porque ese es el tema de esta sección que tiene que ver con nosotros los cristianos. Comencemos hablando del Cordero de Pascua. Podemos buscar aquí en Éxodo capítulo 12, versículos 5 al 7, cómo se hablaba de las instrucciones para preparar y servir el Cordero de Pascua. Dice Éxodo capítulo 12, versículos 5 al 7. El carnero joven debe ser un macho sano y tener 1 año de edad. Pueden elegir un cordero o un cabrito. Tienen que guardarlo hasta el día 14 de este mes y toda la congregación del pueblo de Israel tiene que matarlo al anochecer. Luego deben salpicar con parte de la sangre los 2 postes laterales y la parte superior del marco de la puerta de entrada de la casa donde lo comerán. Esta descripción concuerda con la ilustración que acabamos de ver, ¿verdad? Por ejemplo, estamos hablando del cordero. ¿Qué simbolizó el cordero de la Pascua? ¿Recordamos la respuesta? Bueno, no es coincidencia que Jesús murió el 14 de Nisan del año 33 de nuestra era. Precisamente él estaba celebrando la cena de la Pascua con sus discípulos y no hay que especular sobre el significado del cordero. El apóstol Pablo lo dijo claramente en 1 Corintios capítulo 5 versículo 7. Él dijo, Cristo, nuestro cordero de Pascua, ha sido sacrificado. Así que aquel cordero de la Pascua tenía un significado mucho mayor, Jesucristo. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, todos sabemos que somos imperfectos, que nos equivocamos. Somos imperfectos en sentido físico, en sentido mental, en sentido emocional, en sentido espiritual. No llegamos a la altura de lo que Jehová espera de un ser humano perfecto. Por eso Jehová no nos puede dar la vida eterna. No cumplimos con la norma. Lo único que nos espera es la muerte. Pero Cristo era ese cordero que dio su vida en vez de nosotros. Él sufrió el castigo en vez de nosotros, para que nosotros podamos tener vida eterna. Y eso nos dirige a la sangre del cordero, al punto de la sangre del cordero. Veamos lo que dice Éxodo capítulo 12, versículos 12 y 13. Busquemos juntos, por favor, Éxodo capítulo 12, versículos 12 y 13. Dice, esta noche recorreré todo Egipto y mataré a los primogénitos de todos los hombres y los animales que hay en la tierra de Egipto. Juzgaré y castigaré a todos los dioses de Egipto. Yo soy Jehová. La sangre servirá de señal en las casas donde estén ustedes. Cuando yo vea la sangre, los pasaré por alto, y la plaga no los matará cuando yo castigue a la tierra de Egipto. Bueno, ahí vemos que está hablando de la sangre del cordero. ¿Qué simbolizó la sangre en los postes de las puertas, como vimos allí en la ilustración? Bueno, notamos que cuando Juan el Bautista presentó a Jesucristo a sus futuros discípulos, en Juan 1:29, él dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y probablemente Juan el Bautista estaba pensando en el Cordero de la Pascua. Así que Jesucristo, seguimos con analogías, es ese Cordero. Y la sangre del Cordero, ¿qué significaba? Bueno, sabemos que la vida de la criatura está en la sangre. Así que la vida de ese cordero, su sangre, significó vida para el primogénito israelita que fue salvado y para los israelitas que fueron liberados, ¿verdad? Igualmente la sangre de Cristo
significa vida para nosotros. Cristo, cuando estuvo en el madero, derramó toda su sangre, entregó toda su vida, y así, como dijimos, sufrió el castigo en vez de nosotros, para que nosotros tengamos vida eterna. Y Jesucristo lo dijo de una manera muy sencilla en Juan 3:16. Si nosotros tenemos fe en ese sacrificio y en esa sangre derramada y lo que esa sangre logra por nosotros, entonces, y demostramos esa fe con nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, de pensar, entonces Jehová nos puede regalar la vida eterna como una bondad inmerecida. Podemos tener la esperanza de vida eterna gracias a eso, gracias al Cordero, Cristo, y a la sangre que Él derramó. Y eso es muy importante porque nosotros los cristianos recordamos eso en la conmemoración, que es la ocasión más importante para nosotros los cristianos. ¿Qué otras lecciones podemos aprender de esta lectura, de estos tesoros de la Biblia? Bueno, las familias israelitas, cuando celebraban la Pascua, podemos imaginar qué sentimientos tenían. Incluso siglos después, podemos imaginar que los padres podían hablar con los hijos, con las nuevas generaciones, de algo muy importante, y es una cualidad que tiene Jehová, y es que Jehová es protector. Ellos enseñaban a sus niños que Jehová protegió al pueblo de Israel, que Jehová no es solamente una doctrina religiosa, un nombre escrito en un papel, una idea filosófica, no. Ellos le enseñaban a sus hijos que Jehová es un ser real, que tiene personalidad, sentimientos, que nos ve, que nos oye, que se interesa por nosotros. Él no está mirando a otra parte, Él no es un padre irresponsable. Y Él siempre nos protege. Es verdad que no somos inmunes a los problemas de este sistema, sufrimos pruebas, pero si somos leales a Jehová, Él de una u otra manera siempre nos va a proteger. ¿Creemos nosotros eso? Hoy en día los padres tienen el desafío de enseñarles a sus hijos esa cualidad importante de Jehová, de que Jehová es nuestro protector. Él siempre nos ayuda de una u otra manera, aún en medio de una prueba. Y también podemos llamar la atención al punto final, allí de la guía de actividades de Tesoros de la Biblia. Siempre esa frase al final en negrita, a veces es una pregunta, esta vez no, pero es un punto de reflexión que nos ayuda a meditar. Es muy importante meditar. Dice allí, mencione algunas maneras concretas en las que ser obedientes nos protege. Podríamos decir ahora en nuestra mente cómo nos protege la obediencia. Por ejemplo, ¿cómo podemos prepararnos para los sucesos que cambiarán el mundo por completo dentro de poco? Hace unos años la revista La Atalaya dijo que la supervivencia dependerá de la obediencia. ¿Y cómo nos llegan las instrucciones de Jehová hoy en día? Mediante la congregación, mediante su organización. Por eso podemos preguntarnos, ¿me estoy acostumbrando desde ahora a obedecer de corazón las instrucciones que recibo de la organización mediante la congregación? Porque si hoy lo hacemos, si hoy obedecemos de corazón, si no nos cuesta, estaremos preparados para recibir la protección de nuestro Padre Jehová, ver a Jehová como nuestro protector en el futuro. Y si lo hacemos, entonces podremos ser testigos de la destrucción de los enemigos de Jehová y ser liberados de la esclavitud al pecado y la muerte, la esclavitud a este sistema, entrar en un nuevo mundo, una tierra prometida. Eso sí que será inolvidable, aún más que la cena de la Pascua. Entonces no hay duda, esto que hemos repasado nos hace ver que la Pascua tiene mucho que ver con lo que vivimos los cristianos hoy en día y lo que viviremos en el futuro muy cercano. Excelente, hermano Parra, muchísimas gracias por destacar estos aspectos tan prácticos para nosotros. Pero todavía hay muchos detalles que podemos aprender de la lectura de esta semana y que vamos a destacar con la ayuda de vuestros comentarios y la del hermano Fernando Domínguez, que presenta ahora Busquemos perlas escondidas. Muy bien, pues vamos a destacar aspectos sobresalientes del capítulo 12 de Éxodo. Empezamos leyendo el versículo 12 de este capítulo y pedimos, por favor, un voluntario o voluntaria para leerlo. Hermana Cristina Jiménez. Esta noche recorreré todo Egipto y mataré a los primogénitos de todos los hombres y los animales que hay en la tierra de Egipto. Juzgaré y castigaré a todos los dioses de Egipto. Yo soy Jehová. Gracias. La pregunta es, ¿por qué las plagas, sobre todo la 10ª, fueron un castigo para los dioses de Egipto? Hermana
Carolina González, por favor. Sí, porque todas las plagas pusieron en evidencia que los dioses de Egipto no podían nada contra Jehová. Y la 10ª plaga precisamente fue la más poderosa porque atacó al dios Ra. Y también al matar al primogénito de Faraón demostraba que no era el dios que decía ser. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a leer Éxodo capítulo 12, los versículos 14 al 16. ¿Quién lo podría leer, por favor? Hermana Raquel Murillo. Ustedes deben recordar ese día celebrando una fiesta para Jehová. Deben celebrarla generación tras generación. Este es un estatuto permanente. Deben comer pan sin levadura durante 7 días. Así que desde el primer día deben sacar la masa fermentada de sus casas. Porque cualquier persona que coma algo con levadura entre el primer y el 7º día tiene que ser eliminada de Israel. El primer día celebrarán una reunión santa y el 7º día otra reunión santa. No se debe hacer ningún trabajo en esos días. Solo podrán prepararse la comida que cada uno necesite comer. Excelente. ¿Qué tenía de especial las reuniones santas, como la fiesta de los panes sin levadura, y cómo beneficiaban a los israelitas? Hermano Isaac Rodríguez. Una característica de estas convocaciones santas es que no se podía realizar ningún trabajo. Es más, no era un periodo de ocio para la gente, sino más bien era para beneficio espiritual, en el cual se dedicaba a la oración y la meditación en el Creador y su propósito. Gracias. Hermana Cristina Jiménez. A diferencia del sábado semanal, se podía trabajar en los preparativos para la observancia de la fiesta, como la preparación del alimento, algo que no estaba permitido en los días sabáticos normales, porque mientras preparaban estos alimentos también estaban meditando y recordando en todo lo que Jehová había hecho por ellos. Muy bien. Y ahora, como parte de vuestra investigación, ¿qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas de la lectura bíblica de esta semana? Hermana Jessica Ferreras. Con relación al Cordero para la Pascua, en el versículo 4, se menciona el detalle de que si la familia era demasiado pequeña para comerse el cordero entero, debían compartirlo con el vecino más cercano. Seguramente habría sido un reto obedecer esta norma si no se llevaban bien con ese vecino o no tenían ninguna relación con él. Por eso esto me ha enseñado la importancia de hacer las paces con nuestros hermanos y de tenerlos como verdaderos amigos en todo momento. Gracias, buena aplicación. Hermana Nieves Vázquez, por favor. En el versículo 50 vemos cómo al principio los israelitas eran muy obedientes. Hacían exactamente lo que Jehová les decía, no cuestionaban nada, pero todos sabemos lo poquito que tardaron en hacer justo lo contrario, ¿no? Y eso nos demuestra lo importante que es autoexaminarnos de vez en cuando, porque debemos de analizar nuestros pensamientos, nuestras conversaciones cuando estamos con los amigos, porque el tener una actitud obediente ahora no nos garantiza tenerla siempre. Gracias. Hermano Natán Ferreras. En el versículo 37 se nos enseña que salieron 600.000 hombres de a pie, sin contar a los niños. ¿Cómo logró Moisés transmitir todas las instrucciones a esta multitud tan grande? El versículo 21 nos enseña que Moisés llamó de inmediato a todos los ancianos de Israel. Así que Moisés fue el portavoz de Jehová y los ancianos transmitieron a todo el pueblo las directrices que Jehová había establecido. Eso nos enseña cómo hoy en día los ancianos transmiten las instrucciones del esclavo fiel y prudente y la importancia de seguir esas instrucciones. Gracias. Hermano Isaac Rodríguez. Éxodo capítulo 12, versículo 8, ahí nos muestra por qué estaba compuesta la Pascua. Por el pan sin levadura, verduras amargas y el cordero. Aquellas verduras simbolizaban lo amargo que había sido la esclavitud de los israelitas en aquel entonces. Aún así, el ingrediente principal no eran las verduras, sino que era el cordero. Esto me recuerda que quizás podemos recordar etapas amargas en nuestras vidas, sin embargo, no debemos centrarnos a lo mejor en lo que ocupa la mayor parte en esas etapas amargas, sino más bien en lo que ocupa la mayor parte del plato,
que es decir, pues la gran cantidad de ocasiones en las que Jehová pues nos ha ayudado, cómo ha mejorado nuestras vidas y cómo sigue ayudándonos hoy en día. Excelente. Hermano Jonathan, por favor, González. Y también podemos ver cómo el mandato de Jehová se basaba de algo importante y de detalles, ¿no? Por ejemplo, lo importante, pues evidentemente era salpicar con la parte de la sangre de los dos postes laterales para que el ángel lo viera y no los matara, pero también de detalles, ¿no? Como que dice el párrafo 11, deben comer teniendo el cinturón atado, las sandalias puestas, el bastón en la mano, que quizás se preguntarían, bueno, ¿y estos detalles? Pero es que el servicio a Jehová se basa en servirle en cualquier cosa, tanto en lo mínimo como en lo mucho, como hizo Jesús, ¿no? Y sabemos que ahora nos acercamos a una época donde quizás recibamos instrucciones que a lo mejor no entendemos del todo, pero la importancia de ser obedientes en todo. Excelente. Hermana Maribith Domínguez. El versículo 49 dice que era la misma ley se aplicaba al natural como al extranjero, y esto difería de lo que hacían las naciones de alrededor, los babilonios o los asirios, que sí que discriminaban. Pero Jehová nunca ha permitido que dentro de su pueblo haya este tipo de diferencias. Así que eso también me hace pensar cuando tenemos hermanos que vienen de otros países a nuestra congregación, o quizás diferentes culturas o posición social, cómo les tratamos, porque desde luego esas diferencias no entran dentro de lo que Jehová tiene pensado para su pueblo. Gracias. Hermano David Jiménez. El versículo 46 me gustó mucho porque ahí se dice que el cordero pues no se debía quebrarle ningún hueso. Ya hemos visto la relación de este cordero con Jesús y lo que él realizaría por nosotros años después. Y este versículo bonito porque muestra cuánto amor tenía Jehová por Jesús. Ya había pensado mucho en lo que sucedería a Jesús y eso que se había redactado 3.500 años antes, pero con ello Jehová mostró cuán importante era este detalle para él. Sabía que tendría que sufrir por la humanidad, pero dejó identificado muchos aspectos proféticos que de verdad que son impresionantes, que a pesar de los milenios se han cumplido. Gracias. Hermano Pablo Román. Sí, a mí me gustan los versículos 35 y 36 porque nos enseña un detalle más de la personalidad de Jehová. No se limitó a liberar a su pueblo como había dicho que iba a hacer, sino que además hizo que su pueblo pasara de ser un pueblo esclavo y pobre a ser libre y rico en tan solo una noche. Porque como dice el versículo 36, despojaron a los egipcios. Es decir, los egipcios pagaron en una sola noche los alrededor de 400 años de esclavitud de los israelitas. Es una muestra más de que el amor de Jehová es inmenso y que a pesar de que somos humanos está pendiente de los detalles y se preocupa por nosotros. Excelente, muchas gracias. Hermano Junior Gallegos. En Éxodo capítulo 12, versículo 11, se menciona que debían comer teniendo el cinturón atado, o como dice la nota, las caderas ceñidas. Esto quiere decir que tenían que estar listos para la acción o la batalla. En la actualidad podríamos comparar a este cinturón con la mochila de emergencia, que muchas veces se nos recuerda que tenemos que tenerla bien preparada. No sabemos lo que puede ocurrir el día de mañana, pero si obedecemos nos puede salvar la vida y también tendremos la bendición de Jehová. Buena aplicación. Hermano Rubén Vázquez. Y en este capítulo 12 de Éxodo nos recuerda una vez más que para sobrevivir es importante mantenernos unidos, a pesar de que lo más práctico pudiera parecer otra cosa. En el versículo 38 habla de esa multitud de todo tipo de personas, pero ahora no empezaron a hacer grupos buscando algo más práctico a la hora de partir y moverse, decidiendo separar y tomar rumbos diferentes. Tampoco fueron los más mayores por un lado, los más jóvenes por otro, pensando que estos últimos podían ir más rápido, sino que todos se mantuvieron unidos. Y en la actualidad sucede lo mismo, recibimos todos las mismas instrucciones y todo el pueblo de Jehová se mantiene unido, porque sabemos que, como en el caso de aquellos israelitas, el sobrevivir está implicado o es imprescindible para salvarnos. Excelente. Muchas gracias por vuestra participación. Cuántos detalles tan prácticos. Muchísimas gracias, hermano Domínguez, y a los demás también por la excelente investigación y los buenos comentarios que hemos disfrutado. Toda esta información seguro que nos va a ayudar mucho ahora al seguir la lectura de la Biblia. Vamos a escuchar al hermano Josh Berindey, que leerá para nosotros Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 20. Entonces Jehová les dijo a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto: Este mes marcará el comienzo de los meses.
será el primer mes del año para ustedes. Hablen ante todo el pueblo de Israel y díganle: el día 10 de este mes deben tomar un cordero por familia, un cordero por casa. Pero si su familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, ustedes deben compartirlo en su casa con el vecino más cercano. Deben repartírselo tomando en cuenta el número de personas y la cantidad que cada una se vaya a comer. El carnero joven debe ser un macho sano y tener 1 año de edad. Pueden elegir un cordero o un cabrito. Tienen que guardarlo hasta el día 14 de este mes y toda la congregación del pueblo de Israel tiene que matarlo al anochecer. Luego deben salpicar con parte de la sangre los 2 postes laterales y la parte superior del marco de la puerta de entrada de la casa donde lo comerán. Deben comerse la carne esa misma noche. Tienen que asarla al fuego y comérsela con pan sin levadura y verduras amargas. No se coman ni un solo pedazo crudo ni hervido en agua. Hácenlo todo al fuego, incluidas la cabeza, las canillas y las vísceras. No guarden nada de carne para la mañana siguiente. Si les queda algo para la mañana, deberán quemarlo en el fuego. Deben comer teniendo el cinturón atado, las sandalias puestas y el bastón en la mano. Además, deben comer rápidamente. Es la Pascua de Jehová. Esta noche recorreré todo Egipto y mataré a los primogénitos de todos los hombres y los animales que hay en la tierra de Egipto. Juzgaré y castigaré a todos los dioses de Egipto. Yo soy Jehová. La sangre servirá de señal en las casas donde estén ustedes. Cuando yo vea la sangre, los pasaré por alto, y la plaga no los matará cuando yo castigue a la tierra de Egipto. Ustedes deben recordar este día celebrando una fiesta para Jehová. Deben celebrarla generación tras generación. Este es un estatuto permanente. Deben comer pan sin levadura durante 7 días. Así que desde el primer día deben sacar la masa fermentada de sus casas, porque cualquier persona que coma algo con levadura entre el primer y el 7º día tiene que ser eliminada de Israel. El primer día celebrarán una reunión santa, y el 7º día otra reunión santa. No se debe hacer ningún trabajo en esos días. Solo podrán prepararse la comida que cada uno necesite comer. Ustedes deben celebrar la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día sacaré a sus multitudes de la tierra de Egipto. Tienen que celebrar este día generación tras generación. Este es un estatuto permanente. En el primer mes deben comer pan sin levadura desde la tarde del día 14 hasta la tarde del día 21. Por 7 días no puede haber masa fermentada en sus casas. Cualquier persona, sea un extranjero o un natural del país, que coma algo con levadura, tiene que ser eliminada del pueblo de Israel. No coman nada con levadura. En todas sus casas comerán pan sin levadura. Excelente, magnífica lectura. Hemos disfrutado mucho de una lectura natural que además ha destacado por poner en práctica las recomendaciones de la lección número 5 que tenías para trabajar, leer con exactitud. La Biblia nos recuerda que para los cristianos es importante aplicarnos a la lectura pública. Y lo has hecho muy bien. Los 3 puntos que se nos recomiendan, era evidente que has tenido muy buena preparación. Se nos aconseja que leamos grupos de palabras y no nos centremos en palabras sueltas, como has hecho muy bien. Pronunciar con corrección todas las palabras, como ha sido tu caso. Y también un detalle muy interesante, hablar con claridad, y para eso se nos recuerda que mantengamos la cabeza levantada, abrir bien la boca, y tú lo has hecho. Incluso tenías la tableta a cierta altura que te permitía incluso tener algún contacto con el auditorio. Hemos disfrutado mucho de esta buena lectura. Muchísimas gracias, hermano Berindei. Pues con esta asignación llegamos a la segunda sección de la reunión. Seamos mejores maestros. Vamos a disfrutar de 3 asignaciones que nos ayudarán a estar preparados para el ministerio. Vamos a ver la primera de ellas, que es una primera conversación. Escucharemos atentamente a la hermana Jessica Farreras con la ayuda de Maribí Domínguez. Cuéntame, ¿cómo has estado? ¿Cómo está la familia? Pues Jessie, luchando, de verdad, intentando seguir adelante. La situación, tú sabes que no es nada fácil. Y luego es que mire donde mire,
Si es que todo son malas noticias, es que qué difícil es encontrar cosas que me animen, que me hagan sentirme feliz. Te entiendo porque la situación que estamos viviendo es un reto cada día. ¿Cuánta razón tienes? Mira, las malas noticias vienen una detrás de otra y hay mucha gente que está sufriendo. Algunas personas están pensando que esto es un castigo de Dios. ¿Tú qué crees? ¿Te has preguntado esto alguna vez? Pues mira, me lo he preguntado, pero tú sabes, yo tengo mi religión y es que de estas cosas me gusta poco hablar. Sí, lo sé. Sé que eres una persona religiosa y por eso es que te hago esta pregunta, porque sé que crees en Dios. Desde luego, mira, cada vez me cuesta más creer en Dios. Antes creía mucho, pero es que después de todo lo que he visto, lo que he vivido, es que se me hace muy difícil. Y por otro lado digo, bueno, pues quizás si Dios nos envía estas cosas, tenemos que aceptar todo lo que venga de su parte. Es comprensible, Mariví, no ha sido nada fácil para ustedes, pero, sabes, voy a compartir algo contigo que a mí en lo particular me ha ayudado muchísimo, porque he aprendido de la Biblia que el sufrimiento no es un castigo de Dios. A diferencia de lo que se enseña muchas veces, de que tanto lo bueno como lo malo viene de Dios, la Biblia enseña algo que te va a gustar. Mira, te lo voy a leer en el libro de Santiago, el capítulo 1, el versículo 13, y mientras te lea estas palabras, piensa por un momento si nosotros, simples seres humanos, pudiéramos poner a prueba con cosas malas a Dios. Mira cómo dice, que nadie diga durante una prueba, Dios me está probando, porque con cosas malas nadie puede probar a Dios, ni Él prueba a nadie. ¿Pudiste responder a la pregunta? ¿Podemos probar a Dios con cosas malas? No, claro. No podemos. Y el texto mismo dice que Él tampoco. Y esto tiene mucha lógica, Mari, porque Dios es amor. Entonces no pueden venir de Él cosas malas. Pero sigue estando la pregunta en pie, ¿de dónde viene entonces el sufrimiento? Pues eso mismo, Jessica, me estaba yo preguntando ahora. Mira, vamos a hacer una cosa. Te voy a enviar ahora mismo por mensaje el texto que acabamos de leer. Y también te voy a pasar un enlace para un video que habla sobre las causas del sufrimiento, por qué permite Dios el sufrimiento. Y mañana, si te parece bien, te llamo un momentico y me cuentas a ver qué te pareció. Perfecto, hasta ahora me va muy bien. Ok, entonces así quedamos. Muchísimas gracias, hermanas. Excelente presentación. Hemos disfrutado mucho, no solamente de la presentación que habéis desarrollado, sino también por destacar la lección número 2, hablar con naturalidad, y no nos ha quedado duda de que esto es lo que precisamente has hecho, ¿verdad? ¿En qué consiste hablar con naturalidad? En ser sinceros, que consigamos transmitir nuestros sentimientos. Me gustaría destacar 2 ideas. Una, lo más importante es, dice el folleto maestro, orar a Dios y prepararnos bien. Y de nuevo hemos visto que había mucha preparación, lo que hace posible que no estemos pendientes de nosotros mismos, sino del mensaje que queremos transmitir. Y eso evita que nos pongamos nerviosos o por lo menos que podamos controlar los nervios. Así se nos permite hablar en nuestras propias palabras. Y otra idea importante que me gustaría destacar es que se habla desde el corazón, y es lo que hemos visto en esta presentación, ¿verdad? Estamos pensando en qué necesita la persona, en el mensaje, por qué tiene que escuchar lo que le queremos decir, y eso hace que nuestra manera de hablar, incluso los ademanes que hemos podido ver que has estado haciendo, aunque no estabas de manera presente con la persona, todo esto contribuye a que el mensaje llegue con sinceridad. Así que agradecemos mucho esta buena presentación. Pues vamos a ver ahora una demostración de una revisita. Vamos a ver esta idea y escuchamos a las hermanas Henriette Parra y Nieves Vázquez. Hola Nieves, me encantó encontrarte hace un par de días en el supermercado. Como ya no nos vemos en el trabajo, pues poder conversar un poquito contigo y saber cómo estabas tú y tu familia. Sí, yo también me alegré mucho de verte, Henriette. Y sabes que me gustó que habláramos un poquito de cómo están las cosas ahora en el mundo y mostrarte con la Biblia que Dios no es el culpable del sufrimiento. Pero prometí llamarte hoy para que viéramos juntas la respuesta que da la Biblia a la pregunta de ¿por qué sufrimos? Me gustaría leértelo en la Biblia. Mira, se encuentra en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. Mientras lo leemos, trata de identificar quién está controlando
el mundo en el que estamos ahora. Fíjate que dice, mira, sabemos que nosotros provenimos de Dios, pero el mundo entero está bajo el poder del maligno. Entonces, Nieves, según lo que te he leído, ¿quién controla este mundo? ¿Dirías que Dios? Pues parece que no habla de Dios, habla del maligno, que me imagino que será el diablo, ¿no? Así es. El gobernante de este mundo es el diablo, un ser malvado y cruel. Por eso, Nieves, vemos tanto dolor, tanta muerte, tanto sufrimiento. Lamentablemente, muchas personas lo imitan y por eso el mundo está lleno de mentiras, de maldad, de odio. Por eso, si Dios tuviera el mundo bajo su control, ¿no te parece que viviríamos en condiciones muy diferentes? Sí, claro. Yo creo que el mundo sería completamente distinto. ¿Verdad que sí? Fíjate qué interesante, Nieves. Con 2 porciones de la Biblia que hemos leído juntas, hemos visto, número 1, que Dios no es el culpable del sufrimiento. Lo vimos el otro día cuando nos vimos en el supermercado. Sí. Y hoy, que el mundo está muy mal porque está en las manos del diablo. Pero, ¿te has preguntado alguna vez qué siente Dios cuando nos ve sufrir? Pues si te digo la verdad, no. Pero ahora que lo dices tú, me parece una pregunta muy interesante. Pues mira, ¿qué tal si en un par de días nos volvemos a llamar y vemos la respuesta que da la Biblia a esta pregunta? Sí, claro. Bueno, pues mira, en lo que conversamos otra vez, me gustaría mandarte un enlace al teléfono con una revista que analiza 5 preguntas que comúnmente se hacen las personas en este tema del sufrimiento. Y la revista muestra las respuestas que ofrece la Biblia. ¿Te parece? Sí, sí, claro. Muy bien, pues quedamos entonces y nos llamamos en un par de días. Muy bien. Qué buena presentación. Muchísimas gracias, hermanas. Y muchas gracias también porque hemos visto aplicada de una manera magistral, podríamos decir, la lección número 6, explicar bien los textos bíblicos. A veces es fácil limitarnos a leer rápidamente un texto, dar por sentado que se entiende, pero has seguido muy bien las sugerencias que se dan en nuestro folleto. Por un lado, antes de leer el texto, hiciste una pregunta que iba a hacer pensar a la persona para que estuviera atenta a encontrar la respuesta en la Biblia a esa pregunta. Y después en tu lectura destacaste las palabras claves y después volviste a hacer preguntas para volver a destacar la idea principal a la que querías llegar. Es muy importante que usemos bien los textos bíblicos porque en realidad es lo que llega al corazón, pero no basta con leerlos sin más, sino que queremos hacer todo lo posible, dice el folleto, para que los oyentes vean la relación entre el texto bíblico y la idea que queremos enseñar, que vean que es una enseñanza bíblica, y lo has hecho muy bien. Así que en realidad te damos muchísimas gracias. Vamos a ver ahora la última asignación, que es una demostración de un curso bíblico. Escuchamos a la hermana Carolina González con la hermana Raquel Murillo. Muy bien, así que aunque no vemos a Jehová, podemos conocerlo si estudiamos la Biblia. Pero veamos un ejemplo. Veamos qué podemos aprender de Jehová en Mateo 6:9. ¿Qué te parece si lo lees tú, Raquel? Tienes que clicar ahí el enlace y se te abre. Muy bien. Ustedes deben orar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre sea santificado. Muy bien. Vemos que Jesús quería enseñar a sus discípulos a orar y les puso esta oración como modelo. ¿Te diste cuenta de cómo se dirigió a Dios? Sí, lo llamó Padre. Muy bien. ¿Y por qué crees que lo llamó así? No sé, puede ser como una muestra de respeto hacia su persona, hacia Él. Puede ser. Está claro que hay que tratar a Dios con respeto. A fin de cuentas, es el Dios Todopoderoso. Pero veamos otra razón en Salmo 36:9. Aparece a continuación en el párrafo. ¿Quieres leerlo, Raquel? Vale. En ti está la fuente de la vida. Gracias a tu luz podemos ver la luz. Muy bien. Dice que en Él, en Dios, está la fuente de la vida. Él es el que da la vida. Él le dio la vida a la primera pareja humana y a través de ellos nos la dio a nosotros. Por eso podemos llamarlos, como decía Jesús, Padre Nuestro. Qué gran regalo, ¿verdad? Pero este título revela algo más. Raquel, tú eres madre. ¿Qué sientes por tus hijos? Pues por supuesto que los quiero muchísimo, son lo más importante de mi vida y desde luego si les pasara algo me preocuparía mucho por ellos y siempre intento protegerles. Claro. ¿Y qué estarías dispuesta a hacer por ellos, por protegerlos? Lo que fuera necesario, cualquier cosa, para que no les pasara nada.
Claro, pues Jehová siente lo mismo por nosotros. Él es nuestro Padre, nos quiere tanto como tú a tus hijos, y como tú, no hay nada que Él no quiera hacer para ayudarnos. ¿Qué piensas, Raquel? Alguien tan poderoso que te regaló la vida, te quiere como un padre y quiere ser tu amigo, ¿te gustaría ser su amiga? Pues la verdad es que sí. ¿Y cuál es la única manera que tenemos de conocerlo y así ser sus amigos? Seguir estudiando la Biblia porque es donde se habla de Él, claro. Exactamente. Bueno, pero a veces puede surgir algunos problemillas. Vamos a verlos en el siguiente párrafo. ¿Lo quieres leer tú, por favor? Vale. Es posible que algunas personas quieran que usted deje de estudiar la Biblia. Quizás les preocupe que cambie de religión, pero no permita que nadie le impida ser amigo de Jehová. Dios es el mejor amigo que puede tener. Muy bien. Y la pregunta es, ¿qué es posible que hagan algunas personas al ver que usted estudia la Biblia? Con buenas intenciones, se preocupen y tal vez quieran que deje de estudiar la Biblia. Pero acabamos de ver en el párrafo anterior que si no estudiamos la Biblia, ¿qué va a pasar? Que no podemos conocer mejor a Dios y por lo tanto llegar a ser buenos amigos suyos. Claro. ¿Y qué clase de amigo vimos que era él? Alguien que nos ha dado la vida y que nos quiere tanto como un padre quiere a sus hijos. Y dime, Raquel, ¿crees que merece la pena perder un amigo así? No, claro que no. Es como dice aquí en el párrafo, el mejor amigo que podemos tener es el Dios. Claro que sí. Pues me alegro mucho de que hayas llegado a esta conclusión. Pero, ¿qué te parece si seguimos con el siguiente párrafo? Muy bien. Qué buen trabajo, excelente, Carolina. Muchísimas gracias. Hemos disfrutado mucho de esta consideración, de este curso bíblico y también de la manera en que has trabajado la lección número 19, que no es nada fácil. Llegar al corazón es algo complicado, pero lo has hecho excelente, muy bien. No basta con transmitir información, queremos tocar el corazón, los sentimientos, que la persona se sienta motivada a servir a Jehová, a hacer lo correcto. Y lo has hecho muy bien porque has seguido las sugerencias que menciona el folleto. Te has centrado en la motivación correcta. No hemos hablado de cosas como es que si no seremos destruidos ni nada por el estilo, sino más bien has enfatizado que Jehová nos ama, que Jehová nos cuida, has puesto una instrucción que le ayudaba a la persona a entender la importancia de este detalle y eso le ayudaba a estar motivada, ¿verdad?, a tocar su corazón para servir a Jehová. Esto es lo que dice el folleto. El amor a Jehová, al prójimo, las enseñanzas de la Biblia deben ser lo que centre nuestra motivación y sobre todo dirigir la atención a Jehová siempre, como tú has hecho. Menciona una idea muy interesante. Recuerde que es Jehová quien atrae a las personas. Utilice su palabra para motivar a sus oyentes. Así has destacado las ideas bíblicas y cómo el amor que Jehová siente por nosotros nos debe motivar a servirle a pesar de cualquier problema, incluso de la oposición. Excelente. Hemos visto una aplicación práctica de cómo llegar al corazón de las personas. Muchísimas gracias. Pues con esta asignación llegamos a la siguiente sección de la reunión, nuestra vida cristiana. Y para introducir esta parte queremos cantar juntos una canción que es muy apropiada con todo lo que estamos analizando. La canción 38 que lleva por tema Jehová te cuidará.
A continuación escucharemos al hermano Natán Farreras, que analizará con el auditorio el título, Jehová protege a su pueblo. Como hemos visto en el desarrollo de esta reunión, en el pasado Jehová siempre cuidó y protegió a su pueblo. Lo hizo, por ejemplo, en ese día histórico, cuando en la primera Pascua protegió a los israelitas de la plaga que mató a todos los primogénitos de Egipto. Jehová los protegió porque, entre otras cosas, fueron obedientes a sus instrucciones. Una de esas instrucciones, como podemos ver en la imagen, fue la de salpicar la sangre del cordero en los postes y en el marco de las puertas. ¿Cómo reaccionó el faraón después de ver lo que había sucedido? Bueno, tal como se registra en el versículo 31 del capítulo 12, esa misma noche el faraón llamó inmediatamente a Moisés y Aarón y les dijo: váyanse ya. Faraón había perdido la batalla contra Jehová. Jehová había protegido a su pueblo. No tenemos dudas, hermanos, de que en la historia moderna del pueblo de Dios ha sucedido lo mismo. Jehová ha protegido a su pueblo. Pero ¿qué tal si repasamos un poco esa historia? Veamos juntos el siguiente video titulado Visitas a las exposiciones de Warwick, un pueblo para el nombre de Jehová. Luego haremos algunas preguntas de repaso. ¿Le gustan las buenas historias? Si es así, le encantará lo que vamos a ver. Un pueblo para el nombre de Jehová, en la Central Mundial en Warwick, es mucho más que una exposición histórica. Es la historia de un pueblo que desea conocer al Dios verdadero y hacer su voluntad. Y no se trata de cualquier historia, sino de nuestra historia. Comencemos este emocionante viaje al pasado. Los sucesos se narran en los muros y galerías que encontramos en el recorrido. Todo comenzó en la década de 1870, cuando un grupito de personas de Allegheny, Pensilvania, decidió volver a examinar la Biblia. Charles Russell explicó: Se dice que todos los credos de la cristiandad tienen base bíblica, pero hay contradicciones entre ellos. ¿Es posible que se haya tergiversado la Biblia? Cuanto más aprendían, más deseaban hablar con los demás. En 1879 empezaron a publicar la revista que hoy es La Atalaya. Los lectores pronto hicieron suyas las verdades bíblicas que aprendían. Escuchen, por favor. Quiero contarles algo. Soy libre. La verdad me ha liberado. Hoy me apartaron acusado de herejía de la Iglesia Bautista. Así que estoy solo en la carne, pero no en el espíritu. Se les llegó a conocer como los estudiantes de la Biblia, y enseguida se dieron cuenta de que la gente del mundo entero debía oír el mensaje del reino. Pero ¿cómo podría este pequeño grupo predicar en toda la tierra? Organizaron viajes por todo Estados Unidos y otros países, y vieron qué necesitaban hacer para expandir la obra. En uno de esos viajes, que comenzó en diciembre de 1911, Charles Russell y sus compañeros le dieron la vuelta al mundo. Imagínense lo emocionante que era vivir en aquella época. En esta galería pueden ver cómo era la vida de un peregrino, a quien hoy llamamos superintendente de circuito. Aquí tenemos el atuendo que uno de ellos usaba a la hora de dar discursos públicos. Al predicar, los estudiantes de la Biblia ofrecían la colección Estudios de las Escrituras. Llevaban unas listas para visitar a los suscriptores de lo que hoy es la Atalaya. En 1914 se presentó el emocionante fotodrama de la creación, preparado para que la gente se convenciera de que la Biblia era la palabra de Dios. Se trató de una combinación muy innovadora de secuencias fílmicas, grabaciones de audio y diapositivas de vidrio pintadas a mano. Cientos de personas representaron relatos bíblicos, a veces hasta se usaron animales. ¿Valió la pena aquel enorme trabajo? Estimado hermano Russell, quiero agradecerle inmensamente el privilegio de haber podido ver el fotodrama de la creación. Nunca imaginé que viviría para ver el día en que el Evangelio eterno se predicara a todos los que moran en la tierra. Pero así es. No hay palabras que describan el regocijo que siento en mi corazón. Su hermana,
F. E. Riley. Para finales de 1914, más de 9 millones de personas ya habían visto el fotodrama. Pese a todos aquellos logros, a los estudiantes de la Biblia les esperaban pruebas difíciles. Los tiempos de los gentiles han terminado. El día de sus reyes ha pasado. No sabemos lo que nos espera. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial y la muerte del hermano Russell en 1916 sacudió a todos. Atravesaron un periodo de pruebas especial. Surgieron desacuerdos sobre quién debía asumir el control de la organización. Por otro lado, las autoridades presionaban a los hermanos para que tomaran partido en la guerra. Más tarde, en 1918, el hermano Joseph Rutherford y 7 de sus colaboradores más cercanos fueron encarcelados. ¿Era este el final de los estudiantes de la Biblia o resultarían ser un pueblo para el nombre de Jehová? El gozo del pueblo de Jehová no tenía límites, porque nuestros hermanos habían sido puestos en libertad el martes 25 de marzo de 1919. Que su devoción a Jehová había aumentado se manifestó por el hecho de que inmediatamente se pusieron a proclamar al pueblo de Dios la liberación que Jehová había realizado. Thomas Sullivan. Los estudiantes de la Biblia siguieron adelante con fuerzas renovadas, pero los problemas no terminaron allí. En esta galería verán cómo los hermanos permanecieron firmes en la fe. En Rusia, un padre que estuvo encarcelado por 10 años animó a sus hijas enviándoles estas postales con dibujos. En Grecia, un hermano usó en prisión la misma manta que su padre había usado cuando estuvo preso. Esta le recordaba la lealtad de su padre. En Corea, algunos hermanos pasaban hasta 30 días en una diminuta celda. Cuando nos ponemos en el recuadro iluminado, nos damos una idea de cómo era estar allí. Todos aquellos hermanos pudieron ver más allá de las rejas de la prisión y concentrarse en su maravillosa esperanza. Los estudiantes de la Biblia fueron humildes y abandonaron tradiciones que tenían muy arraigadas al comprender que eran antibíblicas, y ajustaron las canciones que usaban para alabar a Jehová a fin de que armonizaran con la Biblia. Cada vez era más evidente que se había formado un pueblo para llevar el nombre divino. En 1931, les emocionó adoptar el nombre Testigos de Jehová. Más tarde, en 1935, el hermano Rutherford identificó a la gran muchedumbre de otras ovejas que colabora con los ungidos. En el punto culminante de su discurso, preguntó: ¿Quisieran ponerse de pie todos los que tienen la esperanza de vivir para siempre en la tierra? Con esta aclaración se dieron cuenta de lo que implicaría cumplir el mandato de Jesús de hacer discípulos. Fue necesario implementar métodos innovadores. La siguiente galería muestra los métodos de predicación que se utilizaron en las décadas de 1930 y 1940. La radio ofrecía la posibilidad de llevar el mensaje del reino a una infinidad de personas. También se utilizaron gramófonos con grandes altavoces que se montaban sobre automóviles. Los hermanos reproducían los discursos donde quiera que la gente acostumbrara a reunirse. La organización diseñó y produjo gramófonos más ligeros para que los publicadores presentaran discursos grabados en los hogares de las personas. Este método permitió que todos llevaran un mismo mensaje. Pero había llegado el momento de capacitar a cada testigo para que transmitiera las verdades bíblicas lo mejor posible. Así comenzaron las escuelas. El curso en el ministerio teocrático preparó a los publicadores en las congregaciones, y la escuela de Galaad comenzó a formar misioneros para predicar en todo el mundo. Habíamos comenzado una nueva era de educación divina, y estábamos por recibir una herramienta asombrosa. En 1950 se publicó la traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras griegas cristianas, y en 1961 se presentó la Biblia completa.
Desde entonces hemos visto cómo nuestras herramientas han ido mejorando con el buen uso de la tecnología. Prensas de alta velocidad, videos, sitios de internet. Todo esto nos ayuda a seguir unidos, a llevar las buenas noticias a millones de personas y a dar gloria a Jehová. Esta exposición presenta la historia de un pueblo, pero no de cualquier pueblo, de nuestro pueblo que porta el nombre de Jehová. Solo queda una pregunta. ¿Qué aportará usted a esta hermosa historia? Qué emocionante video, ¿verdad? ¿Qué les parece si repasamos algunos puntos principales de esta historia? Están invitados, hermanos, a participar. La primera pregunta. ¿Qué herramienta innovadora usaron los estudiantes de la Biblia en 1914 para dar a conocer la verdad? ¿Y qué resultados se obtuvieron? Hermano Gabriel Miguel, por favor. Pues entre otras el fotodrama de la creación, que combinaba fragmentos de audio, de vídeo e imágenes dibujadas, y entre otros resultados en 1914 esta herramienta había llegado a muchísima gente, más de 9 millones que ya lo habían visto. Muchas gracias. Hermano Isaac Rodríguez. Y era un método tan eficaz para transmitir las enseñanzas que, como se ha visto en el vídeo, la gente, los hermanos se sentían muy agradecidos porque lo captaban rápido y así lo transmitían. Muy bien. Pasamos a la pregunta 2. ¿A qué retos se enfrentaron los hermanos en 1916 y en 1918? ¿Y qué pruebas había de que Jehová estaba dirigiendo la organización? Hermana Cristina, por favor. En 1916 murió el hermano Russell y esto, como decía el vídeo, lo sacudió y hubo desacuerdos para decidir quién iba a dirigir la organización. Además, en 1914 había empezado la guerra y tenían la presión para que participaran en ella. Muchas gracias. Hermana María Victoria. Y luego también otra de las cosas es que los dirigentes de la organización son encarcelados, pero vemos como Jehová al final mueve las cosas, son liberados, empiezan a predicar con mucho ímpetu y con esas fuerzas renovadas para poder seguir con esa obra. Muy bien, nada podía impedir que la obra continuara, ¿verdad? Pasamos a la pregunta 3. ¿Cómo se mantuvo leal el pueblo de Dios a pesar de la oposición? Hermana Jessica de Ferreras. Bueno, se puede apreciar a la experiencia de un hermano en Rusia que estuvo 10 años encarcelado, sin embargo, su condición no privó de enviar alimento espiritual a sus hijas. Enviaba postales con dibujos muy bonitos que les ayudaban a mantener firme su esperanza tanto a él como a su familia. Así es. Se mencionaron también hermanos en diversos países que atravesaron pruebas. Hermana Nieves. Sí, se habló de un hermano de Grecia que compartió o usó la misma manta que había usado anteriormente su padre, pero eso le ayudó a ser fiel en esa prisión. O de Corea, donde los hermanos pasaban 30 días en una celda muy diminuta y se podía ver las pequeñas dimensiones que eran, ¿no? Pero lo bueno es que todos estos hermanos podían ver más allá de las rejas y se ve la imagen de a los dos lados las rejas y de fondo el futuro que les esperaba, ¿no? Y eso les ayudó a ser leales y a dejarnos un ejemplo maravilloso. Extraordinario, muy bien. Pasamos a la pregunta 4. ¿Qué llegó a entender el pueblo de Jehová en 1935 y qué efecto tuvo en ellos? Hermano Fernando Domínguez. Llegaron a entender que las otras ovejas son parte de la gran muchedumbre, que son personas que van a pasar con vida a través del Armagedón y se podían contar por millones y por toda la tierra de muchas naciones. Así que esto les dio a entender de que había una gran obra que hacer a nivel mundial, o una obra urgente que se tenía que hacer a nivel internacional, y eso dio mucho ímpetu a la obra en todos los países del mundo. Muchas gracias, hermano Domínguez. Hermana Carolina González. Sí, también se vio que esto impulsó que se utilizaran nuevos métodos de predicación en los años 30 y 40 y se veían imágenes de, por ejemplo, cómo aprovecharon la radio para dar discursos o cómo se utilizaban gramófonos con grandes altavoces que se montaban sobre los automóviles y se llevaban allí a donde la gente podía escucharlos. Y luego ya gramófonos más portátiles para que cada publicador pudiese ir de casa en casa poniendo estos discursos también.
Muchas gracias. Pasamos a la pregunta final. Si ha visitado esta exposición o alguna otra en una sucursal, ¿qué ha fortalecido su confianza en que Jehová guía y protege a su pueblo? Hermano Parra, Carlos. Bueno, esa exposición tiene artículos muy interesantes, curiosos, como la manera como los hermanos presos por su neutralidad en Centroamérica escribían bosquejos de discursos públicos en pequeños rollitos de papel o tenían publicaciones del tamaño de una cajita de cerillas o de fósforos, y cómo ahora la obra sigue prosperando allá en Centroamérica. Pero sobre todo el estar allí mismo, en esas instalaciones, es una prueba de que Jehová guía y protege a su pueblo, porque el comienzo fue tan pequeño, los hermanos eran muy dinámicos y creativos, pero eran muy pocos, y ver cómo ahora la obra ha crecido y somos una nación y tenemos recursos como esos e instalaciones como esas, muestra que Jehová sigue guiando y protegiendo a su pueblo. Muchas gracias, hermano Parra, y muchas gracias a todos por sus comentarios. Esta porción de la reunión nos ha recordado la historia de un pueblo, pero no de cualquier pueblo, ¿verdad? La historia del pueblo que lleva o porta el nombre de su Dios, nombre de Jehová. Nosotros somos parte de esa historia, hermanos. Hagamos todo lo posible, nuestro mejor esfuerzo, para aportar lo mejor de nosotros a esa historia. Tal como Jehová cuidó en el pasado a su pueblo, no tenemos duda, ninguna duda de que lo está haciendo en el presente. Y eso nos da fe y fortaleza de que también lo hará en el futuro. Así es, hermano Natán, estamos totalmente de acuerdo con tus afirmaciones. Muchísimas gracias por esta excelente exposición. Pues llegamos ahora al estudio bíblico de la congregación. Vamos a dejar que el hermano David Jiménez conduzca esta parte de la reunión y desarrollará el capítulo 125 del libro Jesús es el camino. Te escuchamos. Los acontecimientos que veremos en este capítulo enlazan con lo que vimos la semana pasada. Jesús, sabéis, es traicionado en el jardín de Getsemaní y todo esto sucede el 14 de Nisan. Los acontecimientos que veremos hoy son precisamente esos, los que tienen que ver con ese día, ya entrada la noche, hacia la madrugada. Jesús está en momentos complicados de su vida y en el que durante ese día todavía se enfrentará a muchos problemas, a muchas pruebas. ¿Qué podemos aprender personalmente de Jesús, especialmente en esos tiempos críticos que él iba a pasar? Pues de eso trata el capítulo que vamos a analizar, el 125 de nuestro libro Jesús el Camino, con el título Se lo llevan a Anás y después a Caifás. Y como podéis ver, no solamente es un capítulo de paso, ¿no? Parece que Jesús lo único que hace es moverse de una casa a otra. Todo lo contrario, en realidad se enfrenta a muchas cosas y nos deja grandes lecciones. Así que será un placer poder primeramente escuchar la lectura de nuestro hermano Daniel Jimeno y seguidamente también vuestros comentarios. Apreciará mucho vuestro apoyo. Después de atar a Jesús como si fuera un vulgar delincuente, se lo llevan a Anás, quien era el sumo sacerdote cuando Jesús era niño y dejó asombrados a los maestros en el templo. Algunos de los hijos de Anás también desempeñaron más tarde el papel de sumo sacerdote, y ahora es su yerno Caifás quien ocupa el puesto. Mientras Jesús está en la casa de Anás, Caifás tiene tiempo para convocar al Sanedrín. Este tribunal, compuesto por 71 miembros, incluye al sumo sacerdote y a otros hombres que habían tenido ese cargo. Anás interroga a Jesús sobre sus discípulos y sobre lo que enseñaba. Él simplemente le responde: he hablado públicamente a todo el mundo. Siempre enseñé en las sinagogas y en el templo, donde todos los judíos se reúnen, y no dije nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a quienes oyeron lo que les dije. Ahí están, ellos saben bien lo que dije. Uno de los guardias que está de pie allí le da una bofetada a Jesús y lo reprende. ¿Así le contestas al sacerdote principal? Pero Jesús sabe que no ha hecho nada malo, por eso le responde: si he dicho algo malo, dime qué fue. Pero si lo que he dicho es cierto, ¿por qué me pegas? Luego Anás hace que se lleven a Jesús ante su yerno Caifás. A estas alturas ya están reunidos en la casa de Caifás todos los miembros del Sanedrín, el sumo sacerdote actual, los ancianos del pueblo y los escribas. Llevar a cabo un juicio como este en la noche de la Pascua va contra la ley, pero eso no los detiene. Siguen adelante con su malvado plan. Es muy difícil que este grupo tome una decisión imparcial.
después que resucitó a Lázaro, decidieron que Jesús debía morir. Y pocos días antes, las autoridades religiosas tramaron un plan para atrapar a Jesús y matarlo. Está claro, Jesús ya está prácticamente condenado a muerte aún antes de que empiece el juicio. Además de llevar a cabo esta reunión de manera ilegal, los sacerdotes principales y otros miembros del Sanedrín están buscando testigos que aporten pruebas falsas para montar una acusación contra Jesús. Encuentran a muchos, pero sus testimonios no coinciden. Al final se presentan 2 testigos que afirman: nosotros le oímos decir, yo derribaré este templo que fue hecho por la mano del hombre, y en 3 días levantaré otro que no estará hecho por la mano del hombre. Sin embargo, ni siquiera las historias de estos 2 testigos concuerdan del todo. Caifás le pregunta a Jesús, ¿no respondes nada? ¿Qué hay de lo que estos hombres testifican contra ti? Jesús se queda callado ante la acusación falsa montada con testimonios que no concuerdan. Entonces Caifás cambia de estrategia. Él sabe que a los judíos les irrita que alguien afirme ser el Hijo de Dios. En ocasiones anteriores, cuando Jesús ha expresado que Dios es su Padre, los judíos han querido matarlo, alegando que estaba haciéndose igual a Dios. Caifás, consciente de lo que piensan, actúa con astucia y le manda a Jesús: te ordeno que nos digas bajo juramento delante del Dios vivo si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Por supuesto, Jesús ha reconocido antes que su Padre es Dios. Y si no lo admitiera ahora, podría dar a entender que él niega ser el Cristo y el Hijo de Dios. Así que responde: lo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y viniendo con las nubes del cielo. Al oír eso, Caifás se rasga la ropa con un gesto dramático y exclama: ¡ha blasfemado! ¿Para qué necesitamos más testigos? Miren, ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Cuál es su opinión? Entonces el Sanedrín dicta la injusta sentencia: merece morir. Ahora comienzan a burlarse de Jesús y a darle puñetazos. Otros le escupen en la cara y le dan bofetadas. Luego le cubren el rostro, lo bofetean de nuevo y le preguntan con sarcasmo: profetiza, ¿quién es el que te pegó? Ahí está el propio Hijo de Dios sufriendo maltratos en un juicio nocturno completamente ilegal. Muchas gracias, hermano Daniel Jimeno, por la muy buena lectura presentada que nos ha permitido disfrutar aún más este relato. Pues ahora será un placer contar vuestros comentarios, así que estamos deseando escucharos. En primer lugar, como podéis ver, la pregunta que da inicio a este artículo es: ¿a dónde llevan a Jesús primero y qué le sucede allí? Hermana Raquel Murillo. Después de atar a Jesús como si fuera un vulgar delincuente, lo que hacen es llevarle ante Anás, que había sido sumo sacerdote cuando Jesús era niño, y allí lo que hace es que Anás empieza a interrogar a Jesús sobre sus discípulos y sobre lo que enseñaba. Muy bien, muchas gracias. Hermano Isaac Rodríguez. Y una de las razones por las que Jesús fue a casa de Anás, como se ha comentado, Caifás era su yerno, era que primeramente Caifás ganó tiempo para convocar así de esta manera al Sanedrín. Pero esa no era la única razón. La obra Perspicacia dice de que Anás era muy acaudalado y poderoso gracias a la venta que se hacía dentro del templo para los sacrificios. Así, el trato que recibiría por parte de Anás no sería el más favorable, puesto que, como veremos luego más adelante, puesto que luego tiempo atrás, si miráramos tiempo atrás, Jesucristo, recordamos que limpió el templo hasta en 2 ocasiones y de esta manera eliminó el principal negocio de Anás. Por lo tanto, el trato que le dio no era el más favorable. Qué bien, gracias. Hermana Carolina González. Sí, también Anás y Caifás es posible que fueran saduceos, así que les molestaba mucho la enseñanza de la resurrección que predicaba Jesús. Y el hecho de que hubieran empezado a tramar cómo matarlo fue a raíz de la resurrección de Lázaro. Así que esto explica también la animosidad que sentían tanto Anás como Caifás por Jesús. Estupendo.
Hermana Lidia González. Y en la casa tampoco recibió un buen trato del guarda que supuestamente tenía que protegerle. Según la ley de las ciudades refugio, en el capítulo 35 de Números, el acusado tenía derecho a ser protegido mientras se le declarara culpable. Sin embargo, este guarda, en vez de dar la protección a Jesús, le abofeteó. Muy bien. Bueno, pues ampliamos ahora las ideas a la segunda de las preguntas. ¿A dónde lo llevan después a Jesús? Vemos que ha habido acontecimientos, ¿no?, en casa de Anás y hermana Cristina Jiménez. Pues Anás hace que se lo lleven a la casa de su yerno, Caifás. Muy bien. ¿Y cómo manipula Caifás al Sanedrín para que decida que Jesús merece morir? Hermano Jonathan González. Pues lo que él hace es buscar testigos para que estos aporten pruebas falsas y así montar una acusación que fuera contra Jesús. Muy bien. Una serie de cosas que se hicieron mal, ¿verdad? ¿Qué más detalles? Hermana Mariví. Y como ve que con eso no funciona, porque como los testigos se contradicen entre sí, lo que hace es cambiar de estrategia. Y entonces, como sabe que lo que más irrita a los judíos es que Jesús diga que es hijo de Dios, le dice: te ordeno que nos digas bajo juramento delante de Dios vivo si tú eres el Cristo. Y por supuesto, pues Jesús lo afirma, ¿no?, que él es el hijo de Dios. Entonces ya no necesitan más. Entonces dice: ha blasfemado, ¿para qué necesitamos más? Ya está condenado. Claro. Hermana Lidia González. Y se ve el complot desde el principio porque las acusaciones por delito y que se castigaban con la pena de muerte no se debían atender de noche, se debían atender de día y debían ser en una audiencia pública y no a puertas cerradas como él hizo. Bien. Hermano Rubén Vázquez. Además, por si esto fuera poco, dice el relato bíblico que sobreactúa un poco más Caifás cuando dice que se rasga la ropa con un gesto dramático, exclama: ha blasfemado. ¿Para qué necesitamos más testigos? Así que por si todo esto fuera poco, incluso manipula la situación, dramatiza el acto en sí para que tomaran la trágica decisión. Muy bien, gracias, hermano Rubén. Hermano Natán Farreras. También nos sorprende la entereza de Jesús cuando él se queda callado ante los testigos falsos, ¿no? No hacía falta que Jesús dijera nada. Sin embargo, él sí actuó, sí respondió cuando de forma directa Caifás le pregunta: te ordeno que nos digas bajo juramento delante del Dios vivo si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Claro, aquí estaba hablando el sumo sacerdote, pero aquí Jesús fue valiente y sí respondió. Estupendo. Si os fijáis en la imagen, nos dice mucho. La imagen de este capítulo, ¿qué podemos observar allí? Hermano Carlos Parra. Bueno, se nota que es una parodia, no es un juicio real, es un insulto a lo que tendría que ser un tribunal serio. Eso no se ve que sean jueces imparciales y ecuánimes, equilibrados. Y estaban violando muchas leyes, habían conspirado de antemano para declararlo culpable, condenarlo a muerte. De hecho, había empezado el juicio con un soborno y ahí estaban violando la ley al sobornar a Judas. Y luego habían capturado a Jesucristo bajo el amparo de la noche, porque lo que estaban haciendo era totalmente ilegal. De modo que de verdad se nota la maldad que había en ellos. No era un juicio real y Jesucristo aguantó eso con dignidad. Sin duda. Por eso la tercera pregunta completa muy bien toda la información. ¿Qué maltratos sufre Jesús durante el juicio? Hermano Gabriel, Miguel. Sí, pues como brocha toda esa serie de injusticias, él tuvo que aguantar muchas vejaciones, tuvo que soportar Jesús que le dieran puñetazos, que le escupieran la cara, que le dieran bofetadas, que le taparan la cara y le abofetearan de nuevo, preguntándole sarcásticamente quién le había pegado, ya que era profeta. Así que vemos todo lo que tuvo que sufrir Jesús por nosotros. Muy bien.
Bien, gracias. Hermana Farreras, Jessica. Y si pensamos en que buscaban testimonios falsos, ¿qué clase de juicio pudiera ser ese, no? Si ni siquiera los testimonios estaban de acuerdo, pero aún así los buscaban y consiguieron muchos que estaban dispuestos a testificar mentiras sobre Jesús. Estupendo. Hermano Pablo. Sí, además vemos que ya en esta noche comienza un desgaste físico, además de emocional, al tener que sufrir y pasar por todo esto, además delante de personas que estaban movidas únicamente por odio y encima en un juicio que era de noche y, como se ha dicho ya antes, ilegal. Muchas gracias por completar muy bien las ideas centrales de todo este capítulo que habéis destacado muy bien. Si os parece, de todo el relato que hemos indicado allí en este capítulo, vamos a centrarnos en dos. El de Juan inicialmente, porque aporta detalles que desconocemos sino en otros evangelios, y después el de Mateo. Pedimos a nuestros hermanos Parra, Domínguez y Farreras que nos presenten en primer lugar la lectura de Mateo, capítulo 26, versículos 57 al 68. Perdón. Juan capítulo 18, versículos 13, 14 y 19 al 24. Estos en primer lugar. Juan 18, 13. Primero lo llevaron ante Anás porque era el suegro de Caifás, que ese año era sumo sacerdote. De hecho, este Caifás era el mismo que les había sugerido a los judíos que les convenía que un solo hombre muriera por el pueblo. Versículo 19. El sacerdote principal interrogó a Jesús sobre sus discípulos y sobre lo que enseñaba. Jesús le contestó: He hablado públicamente a todo el mundo. Siempre enseñé en las sinagogas y en el templo, donde todos los judíos se reúnen, y no dije nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a quienes oyeron lo que les dije. Ahí están. Ellos saben bien lo que dije. Cuando Jesús dijo esto, uno de los guardias que estaban allí le dio una bofetada y le dijo: ¿Así le contestas al sacerdote principal? Jesús le respondió: Si he dicho algo malo, dime qué fue. Pero si lo que he dicho es cierto, ¿por qué me pegas? Luego Anás se lo mandó atado a Caifás, el sumo sacerdote. Ahora centramos nuestra atención en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, los versículos 57 al 68. Mateo 26, 57. Los que detuvieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, que estaba reunido allí con los escribas y los ancianos. Pedro fue siguiéndolo de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y después de entrar se sentó con los sirvientes de la casa para ver en qué terminaba todo. Los sacerdotes principales y todo el Sanedrín buscaban algún testimonio falso contra Jesús para que lo mataran, pero no encontraban ninguno, y eso que se presentaron muchos testigos falsos. Por fin se presentaron dos que declararon: Este hombre dijo: ¿puedo derribar el templo de Dios y volver a construirlo en 3 días? Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó: ¿No respondes nada? ¿Qué hay de lo que estos hombres testifican contra ti? Pero Jesús se quedó callado. Así que el sumo sacerdote le dijo: Te ordeno que nos digas bajo juramento delante del Dios vivo si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Sí, tú mismo lo has dicho. Pero yo les digo, de aquí en adelante verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó la ropa y dijo: Ha blasfemado. ¿Para qué necesitamos más testigos? Miren, ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Cuál es su opinión? Le respondieron: Merece morir. Entonces le escupieron en la cara y le dieron puñetazos. Otros le daban bofetadas y le decían: Profetiza para nosotros, Cristo, ¿quién te pegó? Qué bien, hermanos, muchas gracias por esta lectura tan bien presentada que nos ha permitido disfrutar este relato y ponernos en la piel, ¿no?, de los que lo vivieron y sobre todo de Jesús un poquito. Pues será ahora un placer centrarnos en las ideas prácticas para todos nosotros. Así que si os parece, en primer lugar, buscando el Evangelio de Juan, capítulo 18, en el versículo 20, veis que Jesús, allí se menciona de él que había hablado públicamente a todo el mundo. O sea, Jesús
no se escondió. ¿Qué ejemplo nos da Jesús a nosotros? Hermana Cristina Jiménez. Pues lo importante que es que nos identifiquemos como testigos de Jehová, pues a nuestros compañeros de escuela, en el trabajo, incluso los vecinos, que lo sepan, porque igual que Jesús, de esa manera también ellos podrán dar testimonio de lo que decimos. Hemos tenido oportunidad de hablar con ellos, pero también al ver nuestro comportamiento. Muy bien. Hermano Gabriel, Miguel. Sí, Jesús en muchas ocasiones hablaba de cosas que pues escocían mucho a algunas partes de la sociedad en aquel entonces, como eran pues, a los fariseos o a otros líderes religiosos, pero aún así, siguiendo un poquito el comentario, debemos ser valientes y no vamos a endulzar o a intentar quitarle peso a lo que dice la Biblia por si a la gente le puede molestar. Él pues estaba ahí delante de todo el mundo en las sinagogas diciendo o defendiendo lo que Dios quería y le daba igual que a otras personas le pareciera mal o incluso pues las consecuencias que pudieran tener para él eso. Eso es. Muy bien. En el versículo 22, si prestamos atención a este versículo ahora, veis que a Jesús le dan una bofetada en la cara. ¿Y qué hace Jesús? ¿Cómo reacciona? Hermana Lidia González. Pues hasta cuando tenía derecho a protestar, lo hizo con respeto, así que nadie pudo acusarlo de haber dicho algo incorrecto. Muy bien, así que nos pone un ejemplo a nosotros. Cuando tenemos que aguantar un trato injusto o abusivo, ¿qué ejemplo nos pone Jesús? Hermana Carolina González. Pues autocontrol. Él supo dominarse y supo controlar su reacción y demostró que era pues es una persona mansa y que sabía cómo responder en cada momento. Muy bien. Estupendo. Pues buscamos el relato de Mateo, capítulo 26. Ahí también queremos destacar unas cuantas lecciones prácticas para nuestra vida. Y si fijamos, sobre todo nos fijamos en el versículo 58. Dice este versículo que Pedro fue siguiendo a Jesús de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Jesús sabía que Pedro le fallaría, de hecho se lo dijo. Pero, ¿qué hace Pedro? ¿Qué le debemos hacer? Hermana Vázquez. Pues quiere tanto a Jesús que es incapaz de separarse de él. Y eso nos da un ejemplo a todos. Está claro que va a haber momentos en los que vamos a meter la pata, pero esos errores jamás deben de hacer que nos alejemos de Jehová ni de Jesús. Todo lo contrario, seguir esforzándonos por permanecer cada vez más cerca, como hizo Pedro, para poder mejorar y cambiar. Muy bien, qué bien. Ahora pensemos cómo nos beneficia personalmente. ¿Cómo nos ayuda esto cuando vemos debilidades en nuestros hermanos? Que todos los tenemos. Hermana Jessica Farreras. No recordamos a Pedro solamente porque negó a Jesús 3 veces, sino también porque fue un hombre valiente, leal y fue muy celoso. Entonces queremos recordar buenas cualidades de nuestros hermanos, incluso cuando en ocasiones cometemos muchos errores. Muy bien, estupendo. En el versículo 60 vemos que se presentan muchos falsos testigos, dice allí el relato. Esto nos presenta una cruda realidad de cara a lo que podemos esperar en la gran tribulación. ¿Qué os parece? Cuando uno ve esto. Hermana Parra. Sí, hubo muchos que se prestaron para mentir sobre Jesús. Ya lo estamos viendo. En este tiempo hay muchos que se están prestando para mentir sobre nuestros hermanos y en el futuro también lo harán. No les gustará nuestro mensaje. Nuestro mensaje será como enormes piedras de granizo. No les gustará, pero queremos imitar el valor de nuestro Señor Jesucristo, apoyarnos en Jehová, no en nuestra fuerza, para seguir haciendo nuestra labor hasta que Jehová lo indique. Así es. Hermano Fernando Domínguez. Vemos que Jesús no dedicó mucho tiempo a refutar todas las acusaciones falsas que estaban haciendo contra él. Eso también es una buena lección para nosotros, porque siempre vamos a recibir acusaciones de muchos medios, pero si dedicásemos
todos nuestros esfuerzos a refutar tantas acusaciones, no tendríamos tiempo para predicar y para ayudar a otros, para usar nuestro tiempo de la mejor manera, una manera sabia. Así que no hay por qué acallar a todos los que presentan acusaciones falsas. Exacto. Y si ahora prestáis atención o prestamos atención al versículo 63, dice ahí que Jesús se quedó callado. Ya comentamos un poquito sobre esto. Hay momentos en el que el silencio engrandece a un siervo de Jehová. Aquí tenemos uno de estos momentos. ¿Qué os parece? ¿Cómo podemos nosotros, en diferentes situaciones, guardar silencio? ¿Se nos ocurren ideas? Hermano Jonathan González. Sí, puede ser que a veces quizás se nos critique por algo o que se digan cosas injustas que manchen nuestra reputación, pero como hizo Jesús, hay veces que es mejor que el valor nos ayude a no decir nada, porque es mejor a veces callar y demostrar con las cosas que hacemos, con la manera en que vivimos, para que las personas no crean eso que se ha dicho de nosotros. Muy bien. Hermana Mariví Domínguez. También con los tratos personales, ¿no? A lo mejor a mí me cuesta más por mi personalidad, soy más impulsiva, tener que callarme, pero en realidad ese es el ejemplo que tenemos, el de Jesús, y que hay que seguir. Entonces él también intentar controlar nuestra personalidad. Estupendo. Un último detalle en el versículo 64, cuando veis que Caifás le ataca directamente y le dice, no, tú eres el Hijo de Dios, y Jesús contesta, de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y con gran gloria. Jesús obviamente no veía solo la prueba. Cuando él dice estas palabras, ¿qué estaba viendo? Hermana Carolina. Sí, se estaba concentrando en el premio por mantenerse fiel, en lo que Jehová le prometía si él superaba esa prueba. Muy bien. Por eso, ¿qué ejemplo nos pone eso a nosotros cuando nos toca sufrir? A nosotros personalmente. Hermano Edison, Gallegos. Pensar en que Jehová está viendo ese sufrimiento y que recompensará nuestra obediencia, nuestra lealtad, al igual que Jesús, que se mantuvo leal hasta la muerte. Jehová lo recompensó estando a su lado y entregándole el trono, el reino. Pues nosotros igual, tenemos una recompensa futura muy grande y esos beneficios no nos lo va a quitar nadie. Excelente. Hermana Henriette Parra. Y en todas estas pruebas a Jesús lo que más le preocupaba era que el nombre de su Padre se manchara. Es lo que nos debe preocupar a nosotros. Si somos leales, ese nombre se mantendrá limpio. Así que es lo que le debemos pedir a Jehová, fuerzas para mantenernos leales y no manchar su nombre. Muy bien. Hermano Rubén Vázquez. Y esta entereza y valor, bueno, está claro que no fue fruto de la casualidad. Jehová le ayudó muchísimo, pero también él se había preparado muchísimo para este tipo de situación. Recordamos poco tiempo antes orando en el jardín de Getsemaní. Así que también nosotros nos da una lección que si queremos reaccionar con ese valor, parecernos a Jesús, tenemos que prepararnos mental y emocionalmente ante las pruebas, como Jesús hizo. Pues seguro que en ese caso, pues llegado el momento, reaccionaremos como lo hizo Jesús. Excelente. Si tenéis algunos comentarios personales en vuestra investigación que os parecieron interesantes, que queréis compartir, es el momento de poder hacerlo, con mucho gusto. Hermana Jessica. Sino dejar que las mentiras que pronto vendrán hacia nosotros, hacia la organización, nos hagan tambalear, porque sabemos que así como presentaron acusaciones y la están haciendo ahora nuestros hermanos, en el futuro van a ser más duras, más crueles, pero que esto no nos haga dudar de la fe de nuestros hermanos, porque al fin querrán separarnos, ¿no? Pero si conocemos a nuestros hermanos, conocemos la organización, no dudaremos de que estamos haciendo lo correcto. Muy bien. Hermano Domínguez, Fernando. Nos conmueve pensar en la personalidad de Jehová, porque viendo cómo estaban tratando a su hijo, golpeándole, riéndose de él de esa manera tan denigrante, pues como padre debe doler, pero Jehová mostró paciencia, autodominio y control, y de parte de Jesús, una persona tan importante, la segunda persona más importante del universo,
teniendo esa dignidad, esa serenidad, aguantando todo ese trato, nos muestra qué clase de persona es y que seguro ese es el mejor rey que podemos tener para que nos cuide ahora y en el futuro. Sin duda. Muchísimas gracias, hermanos, a todos por vuestros comentarios y hermanas también. Hemos disfrutado de lo que nos habéis comentado y ha edificado nuestra fe. En una noche complicadísima, Jesús mantuvo el silencio cuando más lo necesitaba. No se vino abajo, no se escondió. Cuando tuvo que hacerlo, se identificó claramente. Cuando a él le maltrataban, no se vengó, sino que conservó su entereza. En una noche complicadísima, confió en los suyos, a pesar de sus debilidades. Y en esa oscura noche en la que él se estaba adentrando, vio más allá de la prueba. Mantuvo su vista fija en lo que le esperaba, en las muchas bendiciones. Qué gran ejemplo nos ha puesto Jesús. Muchísimas gracias, hermano Jiménez, por ayudarnos a reflexionar en estos momentos de la vida de Jesús tan emotivos y difíciles para él, sin duda. Qué excelente programa hemos disfrutado en esta reunión. Apreciamos mucho el buen trabajo de todos los que han tenido participación, también los buenos y bien preparados comentarios que hemos escuchado. Todo esto ha enriquecido la información que hemos analizado, que se ha centrado en destacar, en fortalecer nuestra confianza en el poder protector de Jehová sobre su pueblo. Hemos visto cómo Jehová protegió a su pueblo de las últimas plagas en Egipto al sacarlo de allí, prefigurando con el Cordero de Pascua a su propio Hijo Jesús, que sería entregado para salvar nuestra vida. Y también hemos recordado ejemplos modernos de la protección de Jehová a su pueblo también en nuestros tiempos. Sin duda, recordar estos actos de Jehová fortalece, como decíamos, nuestra decisión de servirle, pase lo que pase, y de obedecer las instrucciones que nos da a través de su palabra y de su organización, aunque nos parezcan difíciles o sean difíciles de entender también. Y si hoy nos hemos centrado en el poder protector de Jehová, la semana que viene nos centraremos en el poder salvador de Jehová. Veremos matices muy interesantes. Tendremos la oportunidad de estudiar en detalle Éxodo 13 y 14, que relatan la victoria final de Jehová sobre Faraón y sus ejércitos. Y esta idea enlazará con lo que sucederá en la gran tribulación. Por eso se analizará también cómo nos está Jehová preparando en la actualidad para ese momento y qué tenemos que hacer nosotros para estar listos, para cultivar el valor necesario para permanecer leales. Mientras llega ese día, pues sin duda necesitamos aguante para permanecer fieles. Y por eso es tan apropiado la canción con la que concluiremos nuestra reunión, canción número 129, con el título Servimos con aguante. Y después el hermano Domínguez nos representará en oración.